Buenas a todos. Atentos porque la NASA viene fuerte con meternos miedo. Atentos porque la noticia dice así: la NASA ha hecho cálculos. China puede ralentizar la rotación de la Tierra con un llenado de las tres gargantas. Bien, sabéis de sobra que nos llevan metiendo miedo con muchísimas cosas, con que nos va a matar un meteorito, con que también a mí, por ejemplo, me generaba muchísimo miedo de pequeño la gravedad, por si podíamos salir disparados al espacio y me moría. De pequeño me metieron miedo con esa estupidez y hoy en día sé que la gravedad ni siquiera es lo que ellos dicen, porque eso es una teoría. Se puede medir, podemos saber cómo los objetos caen, pero no sabemos qué lo provoca. Por mucho que nos digan, no hay un núcleo dentro del centro de la Tierra, si nunca profundizasteis más de 12 kilómetros en excavación, ¿cómo podéis afirmar todas esas cosas? Así que nada de eso está demostrado, y lo que sí está demostrado es que yo, con mis sentidos, no percibo movimiento ninguno de la Tierra. Y daros cuenta que cuando sumamos todos los movimientos que ellos dicen, traslación, nutación, girando la galaxia, etcétera, etcétera, da más de 1.000.000 de kilómetros por hora. Y no notas ningún movimiento. Mucha gente dice, no, es que vas en el avión o vas en el tren y puedes hacer cosas. Pero notas el movimiento, hermano. Así que haz caso a tus sentidos y pregúntate, ¿por qué no noto ningún movimiento cuando estoy relajado meditando en mi jardín? Precisamente tenemos que hacer caso a nuestros sentidos muchísimo más, porque la ciencia ortodoxa ha logrado hacernos creer que nuestros sentidos están equivocados. Bien, esto es solo otra táctica para meternos miedo, más miedo a la población de que China tiene el control y en vez de hacer un conflicto armado también podría incluso parar la rotación de la Tierra, con lo que eso significaría, etcétera, etcétera. Así que vamos a leer la noticia y vamos a desgranarla, porque para confirmarla y tratar de darle un poco de veracidad, se apoyan en más mentiras, así que atentos. Y la noticia continúa así: la presa de las tres gargantas es capaz de retener una masa de agua gigantesca de 40 billones de litros. Su llenado desplazaría levemente el eje de la Tierra, aumentando la duración del día en 0,6 microsegundos. La presa de las tres gargantas es una maravilla de la ingeniería moderna, ubicada en el centro de China. Interrumpe el paso del río Yangtze, el más largo de Asia, generando más electricidad que ninguna otra central hidroeléctrica en el planeta. Es tan grande que, según la NASA, su llenado puede desacelerar la rotación de la Tierra. Ya, claro. Con un impacto mínimo, pero poniendo de manifiesto la influencia humana en los equilibrios planetarios, incluso los más fundamentales. Recordemos, no hay experimento que demuestre que la Tierra se mueve. Ninguno. Todos han sido demostrados que son falsos. Y a pesar de que pongan el péndulo de Foucault, recordarlo, se mueve mecánicamente. Eso no demuestra absolutamente nada de que la Tierra esté en movimiento. El río Yangtze es el tercero del mundo en longitud, por detrás del Amazonas y del Nilo. También llamado Río Azul, drena una cuenca de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, alimentando de agua el 40% del territorio chino. En el curso medio del río hay tres desfiladeros naturales llamados Kutang, Gu y Xiling, las tres gargantas. Y en 2012, casi 2 décadas después del inicio de las obras, China inauguró la central hidroeléctrica más grande del mundo, construida sobre el río Yangtze en la provincia de Hubei, para aprovechar el salto de las tres gargantas. Como China hizo sombra a Itapú. Con una potencia de 22.500 megavatios, la presa de las tres gargantas es la primera en generar más energía que la central hidroeléctrica de Itapú, compartida por Brasil y Paraguay sobre el río Paraná. Es importantísimo porque realmente esto es buenísimo. Las centrales hidroeléctricas son buenísimas y hay que aprovecharlas en los ríos. Esto es algo muy bueno, es energía pura y que no tiene prácticamente ningún impacto en el medio ambiente. Por supuesto, claro está, siempre que cortas un poco un río es normal. Hay especies que pueden estar separadas, que no tienen su circulación normal,
pero lo que viene a ser los beneficios por los costes no es nada invasivo a comparación de otras tecnologías. Y además, con una regulación y un control por parte del humano, los seres vivos de los ríos pueden mantenerse tanto a un lado como a otro si lo hacemos con inteligencia. Bien, continuamos. La presa de las Tres Gargantas batió en 2020, después de unas intensas lluvias monzónicas, el récord de 103 teravatios anuales de Itapú. Aquel año sus 32 turbinas de 700 megavatios produjeron casi 112 teravatios de electricidad, más de lo que consumen anualmente países enteros como Finlandia o Chile. Completan la megaestructura dos generadores más pequeños de 50 megavatios que proporcionan energía a la propia planta y un elevador de barcos que permite navegar el río. Y aquí viene lo interesante. Atentos, porque esta es una técnica de la NASA para meter miedo a la población. Y ralentizó la rotación de la Tierra con una longitud de 2.335 metros y una altura de 185. Esta colosal estructura es capaz de retener hasta 40 kilómetros cúbicos de agua, o lo que es lo mismo, 40 billones de litros. Una masa gigantesca que, como advirtió la NASA en 2005 y se evaluó más tarde, de llenarse podría influir de forma calculable en la rotación de nuestro planeta. Es bueno que sea de forma calculable, cuando realmente no habéis demostrado empíricamente que la Tierra pueda moverse. Básicamente porque el péndulo de Foucault es una farsa y se puede ver en donde lo tienen. Así que, dicho esto, que no es comprobable que la Tierra tenga movimiento, porque la Tierra es plana y estacionaria, pues lo que va a venir a continuación es tratar de que tenga veracidad esta noticia cuando no hay por dónde cogerla. Atentos. Un día ligeramente más largo, aunque es un cambio pequeño en comparación con el derretimiento de los casquetes polares, otra farsa más, porque sabemos que el calentamiento, espacio para que no me baneen, del planeta es una farsa, es un negocio que están montando ellos y lo sabemos de sobra. Pues, ¿qué pasa? Están utilizando esta noticia para tratar de verificar la otra, cuando sabemos que los ciclos de temperatura del planeta van variando, y eso se puede ver en los diferentes estratos de cuando vas a un lugar de mucho frío como la Antártida y hacéis el agujero, la perforación, y podéis ver los diferentes estratos. Por supuesto que la mano del hombre afecta los diferentes estratos, y lo hemos podido ver con las diferentes capas que tienen niveles de contaminación distintos según la época en la cual el humano echó muchísima más contaminación, igual que ahora, etcétera, etcétera. Pero no nos equivoquemos. No es lo mismo la contaminación. No es lo mismo la contaminación que estemos todos nosotros influyendo muchísimo en lo que ellos llaman el efecto invernadero, el CO2, porque el CO2 le encanta a las plantas. De hecho, la hierba es una de las plantas que más CO2 absorbe. Si ellos quisieran solucionar el problema del CO2, legalizarían la hierba en todo el mundo. Y la hierba le encanta el CO2, igual que los árboles y así, pero es que la hierba, con su proceso de crecimiento tan rápido anualmente, absorbe muchísimo y aún por encima te da mucha más producción. Así que quiero que sepáis estas cosas porque es importantísimo el engaño que nos están llevando, todo para cobrarnos porque contaminamos y estamos echando demasiado CO2. Entonces, esto es un negocio, ¿para qué? Para quitarnos más dinero de lo que nosotros los pobres estamos generando, y aparte de eso para tenernos más controlados, cómo no, a base de tenernos en escasez dentro de este sistema socioeconómico corrupto. Continuamos con la farsa, que lo mejor de todo es que, por supuesto que el ser humano ha influido y puede provocar terremotos. Por ejemplo, con la máquina que inventó Tesla, que capta la vibración, y si igualas la vibración con ese vibrador que él hacía penetrar en la Tierra, pues llegaba a sincronizarse con la vibración de la Tierra y cogía y se empezaba a formar el terremoto. Igual que podemos hacer ahora con sonido, igualar la frecuencia vibratoria a una copa y vemos cómo logramos romperla con la frecuencia vibratoria de ese sonido determinado. Entonces lo que hacía Tesla es
factible al máximo. Lo que pasa es que no se dice esa tecnología porque es un peligro. Bien, dicho esto, es importante. También podemos influir con terremotos, como cuando están haciendo fracking, por ejemplo, para buscar de sacar gas o petróleo o así, y provocan terremotos, o incluso con una bomba. Y ahora vamos a ver esto. Y dicen los muy mentirosos para avalar esta noticia que es una farsa. Tomemos como referencia el devastador tsunami de Indonesia de 2004. Fue causado por un terremoto que, a su vez, se debió a una compactación de la Tierra por la interacción entre las placas tectónicas de la India y Myanmar. Eso es lo que dijeron oficialmente, cuando nosotros sabemos perfectamente que ese tsunami fue causado por un terremoto de una bomba de profundidad metida en el mar que la reventaron. ¿Para qué? Para formar el tsunami, barrer a todos los pobres que estaban viviendo pegados a la costa y construir hoteles, que lo podemos ver hoy en día tal cual como lo estamos redactando ahora. Con la diferencia de que no tenemos la prueba verídica de que eso fue a propósito, pero tenemos muchas pruebas circunstanciales, como que querían echar a esas personas desde hacía años, estaban en juicios y se les protegía por haber estado ellos allí primero. Así que la única forma de sacar a los pobres de toda la costa y construir hoteles dirigidos por los ricos fue esta. Así que nos están tratando de avalar una noticia falsa con otra noticia falsa, y así hacen una y otra vez en los medios de comunicación de masas. Y para rematar, os dicen esta mentira, y dice: desplazó el polo norte unos 2,5 centímetros hacia el este, lo que aceleró ligeramente la rotación del planeta, reduciendo la duración de un día en 2,68 microsegundos. Ya, claro. Y continúa: la clave, el momento de inercia. El desencadenante de este efecto es una magnitud física llamada momento de inercia, que describe la resistencia de un cuerpo a los cambios en su rotación. El momento de inercia es mayor o menor dependiendo de la cantidad de masa del objeto y cómo está distribuida esa masa con respecto a su eje de giro. El ejemplo clásico es un patinador artístico que, al cruzar los brazos cerca del cuerpo, aumenta su velocidad de rotación. Del mismo modo, la rotación de la Tierra puede verse modificada por cambios en su distribución de masa. En el ejemplo de Indonesia, el movimiento de las placas tectónicas provocó un tsunami en el Océano Índico que modificó la distribución de las masas en la superficie terrestre y, en consecuencia, el momento de inercia del planeta. Es que es todo tan falso. ¿Qué dices? ¿Hasta qué punto nos meten siempre estos ejemplos? No, es igual que un patinador artístico. Ya, pero ¿pudiste demostrar empíricamente con el método científico que la Tierra se mueva? No, no. A día de hoy, 2024, la respuesta es no. Siguen igual. Igual que cuando se ponen a decir que no, eso ya fue demostrado hace 2000 años, que el Sol estaba tan lejos de la Tierra. Vamos a ver, hermano, la ciencia es falsable y tenemos que poder ir cambiándola si nos damos cuenta de que estamos en errores. Hoy en día tenemos experimentación científica que demuestra que el Sol no tiene que estar tan alejado para que se haga sombra sobre los diferentes puntos, sino que es un Sol mucho más pequeño dentro de la cúpula, rotando en círculos sobre nosotros, subiendo y bajando constantemente como una onda frecuencial en el movimiento perpetuo del analema del Sol y de la Luna. Así que ahora vamos a ver lo siguiente que dicen, que es: la Luna tiene competencia. La Tierra no es una esfera perfecta. Oh, bueno, por lo menos lo admiten, pero en la Blue Marble, la fotografía, ahí es una esfera perfecta. Decidme vosotros quién la trucó. Ah, la NASA. Y dice: la Tierra no es una esfera perfecta, su eje de rotación se desplaza naturalmente debido a cambios en la atmósfera, los océanos y la corteza terrestre. Desde 1900 este eje se ha movido unos 10 centímetros por año. Tradicionalmente se atribuía este desplazamiento al retroceso de los glaciares o a la atracción gravitacional de la Luna. Ahora estamos empezando a entender la mano del hombre, y la presa de las tres gargantas o el derretimiento de los polos que incrementan el nivel del agua hacia el Ecuador no son los únicos ejemplos. Ya. Daros cuenta de una cosa y recordarlo.
cuando nos contaba, por ejemplo, Credo Mutua, las historias de la cultura antigua, decía que el hombre original de la Tierra, antes de que se creara el humano, ya lo sabéis, en las cuevas intraterrenas, en las bases subterráneas, pues el hombre original de la Tierra vivía en una nieblina constante, era como si hubiera niebla, porque la humedad era muy alta aquí en la Tierra plana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los que interfirieron aquí y vinieron a influir a, digámoslo así, el desarrollo del hombre original de la Tierra y lo modificaron genéticamente en las bases subterráneas para dar origen a lo que hoy somos, que somos el humano, es decir, el homínido que había en aquella época, el hombre original de la Tierra, mezclado con los reptiles autóctonos de aquí, del toroide electromagnético de la tercera dimensión, es decir, el camaleón, el dragón de Komodo, etcétera, etcétera, para hacerlos compatibles con los reptiles de la cuarta dimensión y que así, cuando se desarrollaran, pudieran celebrar los rituales de sacrificios humanos y canalizar a los reptiles de la cuarta dimensión para poder venir a comer humanos aquí en la Tierra, los reptiles. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, si nos damos cuenta, ya las historias antiguas nos hablan de un diluvio. Y lo que dice Credo Mutua es que, para acabar con el hombre original de la Tierra, una de las técnicas que utilizaron fue el diluvio. Y lo que hicieron fue utilizar geoingeniería para que toda esa niebla y humedad que no permitía ni ver el sol, pues cayera en forma de lluvia. Subió el nivel del mar y fue lo que tapó la Atlántida, por eso tenemos el océano Atlántico y encontramos tantos restos de civilizaciones hundidas en el mar. ¿Por qué razón? Porque cuando hubo el diluvio subió muchísimo el nivel del mar y quedó hundida la Atlántida, y por eso se llama océano Atlántico, porque ahí debajo está la Atlántida. Y luego también tenemos un montón de restos egipcios, etcétera, etcétera, y así. Entonces, fuera como fuera, el caso es que las civilizaciones antiguas, aunque dijeran que se abrieron las compuertas y cayeron las aguas de arriba y se formó el diluvio, fuera como fuera, el caso es que hubo un diluvio y subieron muchísimo las aguas, pero eso fue en una época concreta y además fue por intervención de otros seres, no fue casualidad. Entonces, los ciclos normales de lo que viene a ser los cambios de temperatura, eso se puede ver perfectamente cuando perforas, por ejemplo, en el hielo de la Antártida y ves perfectamente las diferentes capas y los distintos estratos y ves cuando el hombre contaminó mucho más, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros podemos influir un poco en lo que viene a ser, sobre todo, la contaminación, porque ya lo veis a los niveles que lo llevan las familias Illuminati. Quieren que esté la mayor parte del planeta contaminado porque así nos contaminamos nosotros y morimos antes y estamos más enfermos y somos menos amenaza para ellos. Pero lo que no está demostrado es precisamente la influencia del CO2 negativamente, como nos quieren poner ahora el impuesto para que paguemos todo religiosamente y mantenernos en escasez. Bien, esto es importantísimo y tenerlo en cuenta porque viene hilado todo junto y tenemos que ir entendiendo la historia para entender lo que ahora está ocurriendo. Otro ejemplo son los pozos. Entre 1993 y 2010 la geoingeniería humana extrajo aproximadamente 2150 gigatoneladas de agua subterránea, utilizada en consumo, agricultura, ganadería e industria. Lo sabemos bien, que las fábricas de Coca-Cola y el agua que chupan, lo sabemos bien. Y dice, esta extracción masiva elevó el nivel del mar en más de 6 milímetros y, sorprendentemente, desplazó el eje de rotación de la Tierra en 80 centímetros hacia el este. Y bien, para acabar esta mamarrachada de noticia, atentos, y dice, cuestión de ajustar el reloj, el impacto de los pozos o la presa de las tres gargantas en la rotación de la Tierra, aunque mínimo, plantea interrogantes sobre la influencia de las actividades humanas en nuestro planeta. Ante estos cambios, algunos investigadores abogan por introducir un segundo intercalar negativo en la hora internacional si la rotación de la Tierra se vuelve ligeramente más rápida por el efecto humano. Consistiría en que un minuto durase solo 59 segundos para compensar la desaceleración de la rotación de la Tierra y mantener la sincronización de los relojes atómicos que se utiliza para medir el tiempo con precisión milimétrica. Bien, después de esto, de esta gran solución de que un minuto pase a ser de 59 segundos en vez de 60, podéis quedaros tranquilos con la rotación de la Tierra. Bien, estas cosas a veces hay que comentarlas y así, porque es que realmente nos toman por gilipollas, las cosas como son.
Están metiéndonos miedo con estas cosas, todo para justificar sus agendas. Ya los conocemos bien, cómo vienen con todo esto. Así que, tanto el calentamiento como esto de la rotación, distintas formas de implantar su agenda para, además, meternos miedo a la población y que seamos mucho menos activos a la hora de mejorar el mundo y este sistema socioeconómico corrupto imperante. Dicho esto, espero que os gustara el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!